Es aquel triángulo que posee un ángulo que mide 90 grados, un ángulo recto. ¿Está bien? Un ángulo recto. Perfecto. Todo el mundo sabe que los ángulos se representan con letras mayúsculas. A ver, el ángulo A, por acá, B, por acá, C. ¿Te das cuenta? A, B, C. Muy bien. Ahora, seguidamente, tenemos que a ángulo A se opone el lado A. ¿Ya? ¿Está bien? Las longitudes de los lados son con letras minúsculas. A ángulo B se opone el lado B. ¿Verdad? A ángulo C se opone el lado C. Pero repito, las longitudes de los lados se representan con letras minúsculas y los ángulos con letras mayúsculas. Este de aquí representa un triángulo rectángulo recto en B. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, el alumno tiene que reconocer aquí a la perfección, ¿no? Que cuando hablamos de triángulo rectángulo, tenemos dos catetos y una hipotenusa. Los catetos son aquellos lados que forman al ángulo recto. Miren, ¿cuáles son los lados que forman al ángulo recto? El lado A con el lado C. Estos dos lados, ¿qué hacen? Están formando un ángulo recto. Y la hipotenusa es el que está al frente del ángulo recto, opuesto al ángulo recto, B. Donde siempre la hipotenusa va a ser mayor que los catetos. No te olvides, la hipotenusa es la longitud mayor de los catetos. Los lados menores, ¿quiénes son? Los catetos. Y la longitud máxima, la longitud mayor, ¿quién es? La hipotenusa. Muy bien. Perfecto. ¿Verdad? Muy bien. A ver. Entonces, por acá, yo le voy a colocar, por decir, un ángulo alfa y por acá un ángulo beta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hablamos claro. ¿Qué estamos hablando? De que la hipotenusa debe ser mayor que los catetos de A y que C. ¿Ya? Aquí, estos ángulos alfa y beta son ángulos agudos. Tienen que ser menores que 90, ¿no? A ver, entonces vamos a colocar acá. Alfa con beta son menores que 90. Eso quiere decir de que la suma de estos dos ángulos, alfa más beta, tiene que ser igual a 90 grados. ¿Ya? Muy bien. Seguidamente, el alumno también tiene que saber cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, según el ángulo que le corresponda. ¿Ya? Cuando hablamos del cateto opuesto, el opuesto es el que está al frente, ¿no? Del ángulo. El adyacente es el que está al lado, ¿no? Del ángulo. ¿Te das cuenta? Adyacente es el que está al lado del ángulo. A ver, por decir, si yo les digo acá, ¿cuál es el cateto opuesto a este ángulo alfa? El opuesto es el que está al frente. Cateto. El cateto opuesto del ángulo alfa viene a ser A. El cateto opuesto al ángulo beta viene a ser C. Y yo digo, ¿cuál sería su cateto adyacente? El adyacente al ángulo alfa sería C. Y su adyacente al ángulo beta sería A. No te olvides, ¿ah? Muy bien. Y la hipotenusa es la longitud máxima, la longitud mayor. Es mayor que los catetos. Bien. Ahora, miren, cuando el alumno ya reconoce a la perfección quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa, ¿no? Y además de ello, el opuesto al ángulo, el ángulo alfa o el ángulo beta, ¿no? Ahí podemos hablar del teorema de Pitágoras, ¿no? Teorema de Pitágoras. ¿Ya? Muy bien. Cuando hablamos del teorema de Pitágoras, ¿no? El enunciado, el teorema de Pitágoras, el teorema, ¿no? Es algo que se puede demostrar. Muy bien. Entonces, miren, en el teorema de Pitágoras,
¿no? Decimos, ¿no? Que la hipotenusa lo voy a expresar en forma simbólica, en forma matemática. El enunciado ya no lo voy a colocar. ¿Ya? A ver, ¿qué nos dice Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, ¿quién es la hipotenusa? La hipotenusa viene a ser B. ¿Verdad? La hipotenusa viene a ser B. ¿Está bien? Entonces sería la hipotenusa al cuadrado debe ser igual ¿a quién? A la suma ¿de quién? De sus cuadrados de sus catetos. De los cuadrados de sus catetos. Eso viene a ser el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Me piden a mí el producto de los catetos opuestos a los ángulos alfa, beta y teta. A ver, ¿cuál es el cateto opuesto? Aquí, ojo, ¿cuál sería su cateto opuesto al ángulo alfa? El opuesto es el que está al frente, sería 4. ¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo beta ahora? El cateto opuesto a este ángulo beta sería 5. Bien. Ahora, ¿cuál sería el cateto opuesto al ángulo teta? Sería 10. El cateto opuesto a este ángulo teta sería 10. ¿Ya? Entonces, a mí me están pidiendo el producto de ellos, ¿no? 4 por 5 y por 10. Facilito, ¿ah? ¿Cuánto es? 200. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Por acá me dice, de la figura calcule E, ya. Bajamos E. Del gráfico de esta figura vamos a calcular E. Muy bien. ¿Qué dice E? El triple ¿de quién? Del cateto adyacente del ángulo alfa. ¿Cuál es el cateto adyacente? El adyacente es el que está al lado, al costado del ángulo. ¿No? ¿Quién es? 4. Ya, sería 3 por 4. ¿Me dejo entender? Muy bien. Dividido entre el cateto opuesto del ángulo beta. A ver, ¿cuánto es el cateto opuesto? Acá sería, acá falta una condición. ¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo beta? El opuesto es el que está al frente, ¿verdad? El que está al frente, no te vayas a olvidar. ¿De quién? Del ángulo beta. Entonces sería 6. ¿Ya? Muy bien. Así de simple. Más el cateto opuesto del ángulo alfa. Lee bien, cateto opuesto del ángulo alfa. El opuesto es el que está al frente. Entonces sería más 2. ¿Listo? Entonces, E, ¿a qué es igual? A 3 por 4, 12. Entre 6, 2. Más 2 sería igual a 4. ¿Ya? Muy bien. Esta sería la respuesta a esa pregunta. En la pregunta 3 dice, nos dice, ¿no? De la figura, calcular M. 4 veces, ojo, aquí, M es igual. Estamos reconociendo, simplemente, aquí estamos reconociendo cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente del ángulo. ¿No? Que le corresponda. A ver, vamos a ver. 4 veces el cateto adyacente del ángulo alfa. A ver, su adyacente a este ángulo alfa, el que está al lado, no es el que está al frente, sino el que está al lado. Sería 4 veces el cateto adyacente del ángulo alfa, aquí sería 5. Más el cateto adyacente del ángulo beta. ¿Cuál es su adyacente a este ángulo beta? Su adyacente sería 7. Así de simple, ¿ah? Dividido entre el cateto opuesto de teta, el cateto opuesto de teta sería 9, por el cateto opuesto del ángulo beta. El opuesto sería 1. Mira, el opuesto a este ángulo beta sería 1, ¿ya? Sería 1. Entonces aquí multiplicamos 4 por 5, 20, sumándole 7, me quedaría 27 dividido entre 9, ¿no? Porque este es el producto. Entonces, M, ¿a qué es igual? 27 entre 9 quedaría 3. ¿Ya? Muy bien. Esa sería la respuesta. Bien.
Miren, lo puedes hacer por acá por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Mira, 16, 20. Yo quiero calcular la altura del edificio. Chicos, pero aparte del teorema de Pitágoras, puedes hacerlo también por triángulos, rectángulos notables. Cuando vemos acá lados en el triángulo rectángulo, porque este de aquí es un ángulo recto, puedes observar que aquí hay 16 y por acá hay 20. Entonces se puede simplificar. 16 y 20, ¿no? ¿Qué tienen en común? Aparte de tener mitad, cuarta, ¿verdad? Cuarta. Entonces mentalmente te vas a sacar por acá cuarta. Cuarta, 4. Cuarta, 5. ¿Verdad? Entonces nos encontramos ya prácticamente con un triángulo bien famoso. 5 como hipotenusa, mira, 5 como hipotenusa. Y 4 como cateto. Muy bien. Si ustedes recuerdan este triángulo pitagórico y a la vez notable, ¿no? Cuenta, mira. He enseñado esta parte, ¿ah? Yo no quiero utilizar Pitágoras. Por acá, el famoso 3 como cateto, 4 como cateto, pero los catetos estrictamente tienen que ser 3 y 4, y la hipotenusa 5. Pero estos dos lados están en relación, son proporcionales. Entonces, si son proporcionales, le puedo colocar 3 veces K, 4 veces K y 5 veces K. Entonces, este K puede ser 3, 4, 5, 8, 20, ¿no? Si, vamos a suponer si K vale 4, ¿no? Si K vale 4, entonces 4 se multiplica para todos los lados. ¿Ya? Entonces aquí, mira, si este vale 4, este vale 5, entonces este X tiene que ser ¿cuánto? 3. Pero 5, 3 y 4, aquí en este gráfico, son los valores falsos. Porque no te olvides de que aquí yo le saqué cuarta. Ahora lo regreso a su forma original. 4 por ¿cuánto? Por K. ¿Cuánto vale ese K? Por 4. 4 por 4 es 16. Ojo, ese 4 lo reparto para todos los lados. Por 4 y aquí también por 4. Por lo tanto, la altura del edificio sería 3 por 4 sería 12. ¿12 qué? 12 metros. Nos dice, del triángulo ABC, ¿cuánto mide la base del triángulo ABC? ¿Cuánto mide la base? ¿No? ¿Cuánto mide la base? Si AB es igual a 26 metros, BC es igual a 40 metros y la altura BH es igual a 24 metros. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. A ver. Miren, aquí es simple también. ¿Por qué? El alumno tiene que reconocer aquellos triángulos rectángulos pitagóricos. Los triángulos pitagóricos, jóvenes. ¿No? A ver, miren. Un triángulo pitagórico, ojito, ¿ah? Por acá yo lo voy a decir de esta manera. Mira, ojo. Para hacerlo simple, ¿ya? Porque lo puedo hacer por teorema de Pitágoras. Pero, no te puedes olvidar aquí, ojo, si aquí yo le coloco 5, 12 y por acá 13. Esto de acá es un triángulo pitagórico. Apliquen el teorema de Pitágoras. 13 al cuadrado sería 169, ¿no? ¿Es igual a quién? A la suma de este cateto al cuadrado sería 144. Más 5 al cuadrado sería 25. 144 más 25 sería 169. Son iguales, ¿no? Muy bien. Ya está. Ya. Ahora, miren. Si aquí tengo 26 y acá tengo 24, para este lado, para este triángulo, para el triángulo ABH, ¿no? Voy a conocer esta distancia. Voy a decirle que este vale X. ¿Ya? Entonces, mira. Si aquí tengo 26 y acá tengo 24,
Entonces, sácale mitad, como te enseñé, ¿no? Mitad sería 13. Mitad sería 12. ¿Ya? Ahí vas a colocarlo. Entonces, si la hipotenusa vale 13, un cateto vale 12. 13, 12. ¿Cuánto vale el otro cateto? 5. Ajá. 13, hipotenusa, un cateto mayor vale 12 y el cateto menor tiene que valer obligatoriamente 5. Pero no te olvides que lo he simplificado, le he sacado mitad. Entonces regresa a su forma original. Entonces, ¿qué sería 13 por quién? Por 2. 13 por 2 me da 26. Aquí también por 2. 12 por 2 me da 24. Entonces, esto sería por 2. 5 por 2, ¿cuánto sería? Ah, ya está. Esto sería 10. ¿Te das cuenta, no? Entonces, esta distancia AH sería igual a 10. Muy bien. Nos vamos ahora a esta parte. 24 y 40. Están en relación ellos, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tendrán en común 24 y 40? Fíjate, ¿qué tiene? Tiene octava. Octava sería por acá 5, ¿verdad? Y por acá octava, ¿cuánto sería? Sería 3. Fíjate bien ahora. 5 es la hipotenusa. 5 es la hipotenusa. 3 es este cateto, ¿verdad? Entonces, este cateto obligatoriamente tiene que ser ¿cuánto? 4. ¿No? Pero estos 3, 4, 5 son los canónicos. Entonces, ahora lo multiplico por ¿cuánto? Para que me dé 40, por 8. 5 por 8, 40. Aquí también por 8. 3 por 8, 24. Y aquí también por 8. Entonces, esto de aquí, que yo lo puedo llamar Y, sería 4 por 8 sería 30, 32. ¿Verdad? Por lo tanto, como a mí me piden la distancia AC, ¿verdad? AC viene a ser la suma de ¿quién? De 10 más 32. AC es igual a 42. ¿Verdad? Esa sería la respuesta. Mira, jóvenes. En la pregunta número 8 dice, determina, ojo, se recorre la paloma. Si vuela de la copa del árbol, de aquí, si vuela de la copa del árbol, recoge un grano en el piso, ya, se viene hacia acá, no, la paloma se va a avanzar acá, va a volar y recoge un grano en el piso, y se posa en el poste, ¿no? Entonces el recorrido va a ser este lado y aquel lado. Ya, repito. Mira, se determina la longitud que recorre la paloma. Esta longitud que recorre la paloma. ¿Qué longitud está haciendo la paloma? Ya. De aquí, ¿qué hace? Recoge un grano en el piso y después se va a posar en este poste de luz. ¿Verdad? Ya está. Y posa en el poste. Facilita. ¿Por qué? Porque ya conoce los triángulos, rectángulos, pues. Ya los conoce ya. Mira, 5 como cateto, 12 como cateto, mira. 5, 12, no te puedes olvidar. 5, 12, este de aquí tenía que ser 13 inmediatamente. ¿Ya? Ahora, entonces la longitud de la paloma hacia el piso fue de 13, ¿de 13 qué? De 13 metros. Así, es fácil. Seguidamente, la paloma ahora se va a posar en el poste. ¿Qué ha sucedido? Entonces, esta longitud desde el grano hacia el poste es de 24 metros. Y la altura del poste es de 7 metros. Ajá. Bien. ¿Se recuerdan el triángulo navideño? Claro que sí. ¿No? El triángulo navideño, por favor. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Ya? A ver. Miren. Por aquí tenemos el triángulo navideño. ¿Cuál es el triángulo navideño, profesor? 25 como hipotenusa. 25 Navidad, 24 Nochebuena y 7 que son los días de la semana, ¿no? Muy bien.
25, 24 tiene fecha navideña, por eso yo lo estoy llamando el triángulo navideño. ¿Ya? A ver, mira, 24, 24, ahí está 24, 7, está 7. Entonces por acá, inmediatamente esto sería ¿cuánto? 25 metros. Listo. Por lo tanto, a mí me están pidiendo, ¿no?, el recorrido que hizo la paloma. 13 más 25. ¿Cuánto es? 38 metros. ¿Ya? Muy bien, esa sería la respuesta. A ver, en la pregunta número 9 dice, la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente del ángulo alfa es 3/5. Calcula la altura del árbol. Simple, ¿eh? Fácil. Mira, repito. La razón. ¿Qué es una razón? La razón es una comparación. En este caso, no me dice qué tipo de razón es, si es una razón aritmética o si es una razón geométrica. No me indica aquí. ¿De acuerdo? Pero cuando no me indica, se sobreentiende que es una razón geométrica. ¿Y qué es una razón geométrica? Es una comparación de dos cantidades mediante una división. O sea, tengo que dividirlo, ¿no? Puede ser A entre B, ¿no? Pero aquí me está dando la relación entre sus catetos. Ojo, vamos a leerlo, ¿ya? Entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, esa es la razón. Y el cateto adyacente de alfa, allá. ¿De quién? De alfa. Ambos son de alfa. Muy bien. Repito, dice, la razón entre el cateto opuesto de... A ver, la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente de alfa, esto de aquí es igual a ¿cuánto? Es igual a 3/5. Eso es lo que dice. Es 3/5. Calcula la altura del árbol. ¿Ya? Muy bien. A esta altura del árbol, ¿verdad? A esta altura del árbol, yo lo voy a llamar H. ¿Está bien? Este de aquí va a ser H. Perfecto. ¿Ya? Entonces, H va a ser la altura del árbol. ¿Ya? Muy bien. Entonces, jóvenes, ¿quién es el cateto opuesto del ángulo alfa? El opuesto es H. Muy bien, estamos reemplazando en el gráfico de la figura entre el cateto adyacente del ángulo alfa. ¿Quién es? 30. ¿Ya? Esta unidad, metros, no lo considere. ¿No? Al final ya, le coloco H igual, puede ser no 20 metros, etc. ¿No? A ver, ¿igual a cuánto? A 3/5. Mira, facilito, facilito. ¿Qué hago aquí? Mira, quinta 1, quinta 6. Ya que este 30 que está dividiendo puede pasar multiplicando. Igual se va a tener que simplificar. Entonces, H, que representa la altura del árbol, ¿a qué es igual? Este 6 pasa multiplicando. Sería por acá 6 por 3. H, ¿a qué es igual? A 18. ¿18 qué? 18 metros. Entonces, la altura del árbol es igual a 18 metros. Esta sería la respuesta, joven. ¿Ya? En la figura haya X. Ya, muy bien. Mire, facilísimo. Este de aquí representa un triángulo rectángulo, pero no es cualquier triángulo. Chicos, es un triángulo notable, es un triángulo pitagórico. 7, 24, la hipotenusa a ojo cerrado, es el que tiene mayor longitud. La distancia mayor es 25. 7, 24 y por acá 25. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguidamente, por acá tenemos, ¿verdad? Por aquí tenemos un triángulo que también es rectángulo. Un triángulo rectángulo. Bien ahí. Como yo deseo encontrar X y X es igual a la hipotenusa, ¿no? Y se conocen estos catetos. ¿Ya?
Entonces, ¿qué voy a hacer? Simple, pues, teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, que en este caso es x al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Listo, ¿ves? Bueno, acá sería x cuadrado es igual 25 por 25. ¿Cuánto es? 625. Acá sería 4 por 26, ¿verdad? A ver, ¿cuánto es 4 por 26? Porque este 2, ojo, ojo, este 2 afecta a ambos, afecta al 2 y afecta al radical. Sería 2 al cuadrado 4 por 26, ¿verdad? 26 por 4. ¿Ah? ¿Está bien? 4 por 6, 24. A ver, 4 por 6, 24, llevo 2, 4 por 2, 8 más 2, 104. ¿Verdad? Muy bien. Por acá sería más 104. Muy bien. Sumamos por acá, x cuadrado es igual a ver, 9, 2, 729. Entonces, x es igual ¿a quién? A la raíz cuadrada de 729. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 729? 27. Multipliquen 27 por 27 y me va a dar 729. Esa sería la respuesta, ¿no? Entonces, calcule que es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa al cuadrado más el cateto opuesto entre la hipotenusa al cuadrado. Muy bien, respecto del ángulo θ. A ver, jóvenes, ¿se sabe algo del cateto adyacente porque tengo que encontrar el cateto adyacente? No, ¿verdad? Pero sí lo puedo calcular porque se conocen dos longitudes ¿de quién? Del triángulo rectángulo. ¿Por quién puedo calcularlo? Por el teorema de Pitágoras. Claro. Entonces, a este longitud AB lo voy a llamar X. ¿Te das cuenta? A ver, por el teorema de Pitágoras, te dice, ¿no? La hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? Raíz cuadrada de 17 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Esto sería 17. Este 1 pasa restando, sería 16. Es igual a x al cuadrado. X vale 4, más menos 4. Eso es en álgebra, más menos 4. Pero aquí estamos hablando de distancia. Se toma la longitud positiva. Entonces se dice de que x es igual a 4. ¿Ya? Este de aquí sería 4. Muy bien. Seguidamente voy a calcular E. ¿Ya? ¿E a qué es igual? Cateto adyacente entre la hipotenusa, pero del ángulo θ. Su adyacente vale 4. Dividido entre la hipotenusa que es raíz de 17. ¿Verdad? Todo esto al cuadrado. Más el cateto opuesto, ¿cuánto es? 1 dividido entre ¿quién? Entre la hipotenusa que es raíz de 17. También está al cuadrado. ¿No? Esto de aquí va a salir 1. Veamos. Por acá. 16, ¿no? Este 2 afecta a 4 y afecta a raíz cuadrada de 17. Sería 4 al cuadrado sería 16 entre raíz cuadrada de 17 al cuadrado sería 17. Más 1 entre 17. ¿Ya? Como son una suma de fracciones homogéneas, se escribe el mismo denominador, le digo, por lo tanto, ¿E a qué va a ser igual? A 17 como denominador, y la suma sería 16 más 1 sería 17. ¿Y esto cuánto es? Esto de acá es 1. ¿Ya? Muy bien. Mira, en la pregunta 12, dice, en la figura calcula M. ¿Ya? Muy bien. A ver, chicos, necesito la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Mentalmente lo puedes hacer? Claro que sí. A ver, por acá sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. La suma de los cuadrados de sus catetos, ¿no? Entonces acá sería, a ver, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4. El resultado de ellos sería 5 y su raíz cuadrada, ¿no? Entonces aquí sería raíz cuadrada de 5. Mentalmente, ¿qué hice? Estaba aplicando el teorema de Pitágoras. Muy bien. Ahora miren, M, ¿a qué es igual?
cateto opuesto entre cateto adyacente, pero respecto del ángulo θ. A ver, el opuesto al ángulo θ es 2 y su cateto adyacente es igual a 1. Sería por acá 2 entre 1 más raíz de 5 por hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? El que se opone al ángulo recto. Sería raíz cuadrada de 5. Dividido entre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente respecto del ángulo θ? 1. Listo. Entonces por acá yo digo, ¿no? M es igual 2 entre 1, 2. Raíz de 5 por la raíz de 5 sería raíz cuadrada de 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entre 1 es 5. Por lo tanto, igual. 41 metros. Por acá nos indica lo siguiente. Dice, si la relación, ¿no? Si la relación, va a haber una fracción ahí. Si la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente del ángulo θ es 2, ¿a qué altura llega la escalera? ¿A qué altura llega la escalera? ¿Ya? A ver, repito. Ojo. Si la relación entre el cateto opuesto, la relación, ¿qué cosa vamos a hacer acá? Como una fracción. Si la relación entre el cateto opuesto, ¿no? Y el cateto adyacente, el cateto opuesto, a ver, repito ya, la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente del ángulo θ, acá, del ángulo θ, es igual a 2. ¿A qué altura llega la escalera? Me piden a mí a qué altura, ¿no? Llega la escalera. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién es el cateto opuesto en el gráfico? En el gráfico. ¿Quién es el cateto opuesto del ángulo θ? H. Entre el cateto adyacente del ángulo θ en el gráfico, 2,41. ¿No? Y este de aquí es igual a 2. ¿Sí de simple? ¿Ya? Este 2,41 pasa multiplicando, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, H va a ser igual a 2 por 2,41. H es igual aquí. 2 por 1 sería 2, 2 por 4, 8, 2 por 2 sería 4. Sería 4,82 metros. Eso sería la altura, ¿no? Que llega, ¿no? La escalera. La razón entre el cateto opuesto del ángulo θ, y el cateto adyacente también de ese mismo ángulo es igual a 7/5. ¿Ya? ¿Cuál es la altura del poste? Me preguntan a mí, ¿cuál es la altura del poste? Fácil, me están preguntando por H. Ya está. A ver, cateto opuesto del ángulo θ. ¿Quién es el cateto opuesto del ángulo θ? H. Esa es la condición, ¿verdad? Dividido entre el cateto adyacente del ángulo θ, ¿cuánto es? 2,5 metros. Igual a 7/5. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Listo. A ver. Entonces, por aquí, yo digo H, ¿no? Este 2,5 pasa multiplicando, sería H es igual a 7 por 2,5 dividido entre ¿cuánto? Entre 5. A ver, por acá sería 7 por 5, 35, 7 por 2, 14, sería 17,5 dividido entre 5. Entonces, H, ¿a qué es igual? A ver, 3,5, ¿no? Sí, 3,5 metros. ¿Ya? H es igual a 3,5 metros. Entonces, la altura del poste es igual a 3,5 metros. Esa sería la respuesta, jovencita.